Bueno, lo que vamos a ver ahora es la última parte de la unidad 3. Una parte va a estar conformada con lo que son lechos, ya sea empacados o fluidizados. Y por último vamos a ver lo que es agitación y mezcla, que también pertenece a la unidad 3. Eso van a estar grabados en... Este video va a ser sobre lechos empacados, y los próximos van a ser de lecho fluidizado, y otro más de agitación y mezcla. Bueno, los lechos empacados, como dijimos anteriormente en la clase presencial, también llamados de columna empacada, son sistemas que son muy utilizados en la industria, y bueno, el lecho empacado, la columna empacada puede ser utilizada, o puede ser en realidad un reactor catalítico de lecho fijo, puede utilizarse para la absorción de un soluto, para absorción simple, para un lecho de filtración, etc. El material, lo que se hace con el material es que se empaca en el lecho, y este material puede consistir en esferas, en partículas irregulares, en cilindros, o varios tipos de empaques comerciales como los que vimos en la clase presencial. Existen diversos conceptos que se deben definir cuando trabajamos con este tipo de lechos. Vamos a definir lo que es la fracción vacía de un lecho empacado, que es la relación entre el volumen de huecos en el lecho y el volumen total, es decir, el volumen total está compuesto por huecos más sólidos. También se tiene que definir lo que es la superficie específica de una partícula, que es la relación entre la superficie total de la partícula dividida el volumen. Y esto nos da que tiene unas dimensiones de 1 sobre metro. Y para una partícula esférica, la superficie específica es igual a 6 dividido el diámetro de partícula. Para un lecho empacado de partículas que no son esféricas, se tiene que definir un diámetro que se llama diámetro efectivo, que también es parecido al diámetro, se saca de esta relación, de la relación del área, de la superficie específica de una partícula esférica, y este diámetro se llama diámetro efectivo, que sería igual a 6 dividido A sub B. También se define A, que es la relación entre el área superficial total del lecho y el volumen total del lecho, que también tiene esta relación, tiene esta dimensionalidad metros a la menos 1. Y si nosotros hacemos, una deducción utilizando todos estos conceptos que vimos anteriormente, podríamos decir que esta relación entre el área superficial total del lecho y el volumen total del lecho es igual al área de la superficie específica por el volumen la fracción sólida. Y la fracción sólida es 1 menos la fracción vacía, ¿sí? Entonces 1 menos E sería la fracción de sólidos que hay dentro del lecho. Y épsilon es la fracción vacía. Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo 3.13, en el que se calcula el área superficial en el lecho empacado de cilindros. Y nos dice que un lecho empacado está compuesto por cilindros que tienen un diámetro de 0,02 metros y una longitud igual a la altura, ¿sí? O sea, la altura es igual al diámetro. La densidad general del lecho empacado global es de 962 kilogramos por metro cúbico, es decir, la densidad global sería vacío más los sólidos, vacío más lo que contiene, en este caso el vacío más los cilindros.
Y la densidad de los cilindros sólidos es de 1.600 kilogramos por metro cúbico. Entonces acá hay que calcular primero la fracción vacía épsilon, y en realidad lo que primero hacemos es tomar una base de 1 metro cúbico de lecho empacado. Por lo tanto, la masa total del lecho es 962 kilogramos, porque la densidad del lecho es 962 kilogramos por metro cúbico. Si tomamos esta base que nos conviene, de volumen de lecho de 1 metro cúbico, tendríamos una masa total de 962 kilogramos. Y ahí está incluido también la masa vacía y la masa de los sólidos. Por lo tanto, el volumen de los cilindros sería la relación entre esta masa dividida la densidad de los cilindros. Y esto sería 0,601 metro cúbico. Entonces, utilizando la relación épsilon, que relaciona el volumen de huecos del lecho sobre el volumen del total del lecho, vamos a decir que el volumen de huecos del lecho es 1 menos lo que ocupan los sólidos, dividido 1. Entonces, la fracción hueca sería 0,399. Bueno, la parte B del ejemplo 3.13 nos dice que calculemos el diámetro efectivo de las partículas. Bueno, el diámetro efectivo de partícula tendríamos que calcularlo. Primero, nos decía el ejemplo que el cilindro tiene una altura igual, una longitud, digamos, igual al diámetro. Y el diámetro es 0,02 metros. Entonces, el área superficial de esta partícula cilíndrica serían las dos tapas, ¿sí? Las dos tapas que dicen, bueno, los extremos, que son círculos, que sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4, dos veces, ¿no? Porque son los extremos, la tapa de arriba y la tapa de abajo, y después la superficie de alrededor del cilindro, que sería pi por diámetro por altura, que en este caso la altura es igual al diámetro. Entonces se pone diámetro ahí. Entonces nos quedaría de este lado 2pi por diámetro al cuadrado sobre 4, este 2 se estaría simplificando con el 4, y nos estaría quedando, bueno, ahí este 2 se simplificaría con el 4, nos quedaría un 2, y este d acá sería d cuadrado también, entonces tendríamos pi por d cuadrado sobre 2, y acá tendríamos pi por d cuadrado, entonces serían 1 medio más 1, serían 3 medios de pi por diámetro al cuadrado. Eso con respecto al área superficial de una partícula. Y el volumen de la partícula es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la altura, que en este caso la altura es igual al diámetro, entonces el volumen de cada uno de los cilindritos sería pi por diámetro al cubo sobre 4. Entonces, si hacemos la relación entre el área superficial y el volumen de cada una de las partículas, vamos a obtener el área superficial de cada una de las partículas, que en este caso nos queda 6 dividido d, ¿sí? Y eso es igual a 1 sobre metro, que está bien, digamos, que era lo que habíamos dicho hace un rato, que el área superficial de cada una de las partículas tiene, digamos, estas dimensiones de 1 sobre metro, o de metro a la menos 1. Por lo tanto, el diámetro de la partícula es igual a 6 dividido área de volumen, o sea, el diámetro efectivo, ¿sí? No el diámetro de la partícula, sino el diámetro efectivo de esta partícula. Es decir, que nosotros lo que hacemos en esta conversión es pasar de un cilindro a pensar que ese cilindro sería, entre comillas, como una esfera. Entonces,
lo que nosotros hacemos ahí es sacar un diámetro efectivo, que sería, digamos, el reemplazo que tendríamos que poner si estas partículas cilíndricas fuesen esféricas. No sé si me explico. Entonces, el diámetro efectivo, habíamos dicho hace un ratito que era 6 dividido esta área superficial, y el área superficial habíamos sacado que era 6 sobre el diámetro. ¿Sí? Y acá tenemos otros 6, entonces este 6 con este 6 se simplifican, y el diámetro de partícula es igual al diámetro de los cilindros, que en este caso es 0,02 metros. ¿Sí? Y esto nos sirve para calcular el valor del área, sacado, digamos, por la ecuación anterior, que es la relación entre el área superficial total del lecho y el volumen total del lecho. Entonces, reemplazamos ahí 6 sobre el diámetro efectivo. También en algún otro momento sacamos un diámetro hidráulico, sería algo similar. 6 dividido el diámetro efectivo por el volumen, o la fracción, perdón, la fracción de sólidos, y allí nos estaría dando este valor de área. ¿Sí? También es un área que tiene unas dimensiones de 1 sobre metro. Bueno, reemplazamos los valores y nos da 180,3 1 sobre metro. Bueno, entonces, el radio hidráulico, que era lo que nosotros mencionábamos hace un ratito, justamente se define en los términos de las expresiones recién vistas. En otro momento creo que ya vimos radio hidráulico, pero me parece que está bueno volver a hablar sobre esto. Y el radio hidráulico es el área de corte transversal disponible para el flujo sobre el perímetro mojado. Y esto tiene dimensiones de L cuadrado sobre perímetro mojado. Entonces el radio hidráulico tiene dimensiones de longitud. ¿Sí? Fíjense que acá también, o sea, otra forma de expresar el radio hidráulico es el volumen de huecos disponible para el flujo sobre superficie mojada total de sólidos. ¿Sí? Entonces, en este caso, si hacemos el análisis dimensional, sería L cubo, o sea, longitud al cubo, sobre superficie mojada, que sería longitud al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahí yo simplifico todo, y me queda también igual que el anterior, o sea, obviamente que es consistente. Y acá tendría que ser exactamente lo mismo. Fíjense que si el volumen de huecos disponible para el flujo es el volumen de huecos sobre el volumen de lecho, y la superficie mojada, también dividimos ambas cosas, el volumen de huecos y la superficie mojada por el volumen de lecho, la relación volumen de huecos dividido volumen de lecho es épsilon, que lo definimos antes. ¿Sí? Es la fracción vacía. Dividido, y abajo tendríamos superficie mojada dividido volumen de lecho, y tendríamos justamente lo que definimos anteriormente, esta área. ¿Sí? Entonces, hacemos esta relación, reemplazamos por lo que vale épsilon y lo que vale el área, y tenemos esta relación, digamos, de radio hidráulico para lechos empacados. Y también está bueno, digamos, apuntar, digamos, o señalar que el diámetro equivalente para un canal es el diámetro igual a 4 radiohidráulicos. Entonces, el número de Reynolds, definido según todas estas variables que nosotros usamos anteriormente, que acabamos de definir, para lechos empacados se define en función del diámetro de partículas, de la fracción vacía, bueno, de esta manera. Fíjense que el diámetro acá del número de Reynolds nosotros lo reemplazamos por el diámetro hidráulico, ¿sí? Que es 4 veces el radio hidráulico. Luego se reemplaza el radio hidráulico por su valor, ¿sí? Por
epsilon dividido 6 sobre 6 por 1 menos epsilon, diámetro de partícula. Después ustedes háganlo en la casa y se van a dar cuenta que es como corresponde, digamos, está bien. La velocidad se puede reemplazar por una velocidad, perdón, y la velocidad en este caso es reemplazada por, bueno, esta velocidad prima es la velocidad del flujo, pero por la fracción vacía, ¿sí? O sea, porque es la zona donde va a estar disponible el flujo. Entonces, bueno, ahí lo van a ver en el libro, que van a ver que la velocidad prima es igual a epsilon por la velocidad propiamente dicha, ¿sí? Entonces si nosotros despejamos la velocidad de acá, vamos a encontrar que esto es, la velocidad es igual a esta velocidad prima dividido el volumen, la fracción hueca, ¿sí? Entonces por eso ahí se reemplaza la fracción hueca. Y tenemos la densidad y la viscosidad, que han quedado, digamos, sin tocar ahí. Entonces, bueno, se simplifica la fracción vacía, este epsilon con este epsilon, y también, o sea, en este caso también podemos definir esta conjunción de la velocidad prima por ρ como g, que ya lo habíamos hecho anteriormente, ¿sí? Y bueno, y Ergun define el número de Reynolds para el Reynolds laminar, con flujo laminar, un Reynolds menor de 10, de esta manera. Para flujo laminar vamos a utilizar, para el cálculo de presión, la ecuación de Hagen-Poiseuille, que bueno, no está dentro de del objetivo de esta materia desarrollarlo. Ustedes seguramente lo deben haber desarrollado en física. Igualmente, si ustedes necesitan algún tipo de ayuda para desarrollar o ver de dónde proviene la ecuación de Hagen-Poiseuille, la vemos en consulta. Probablemente esté en el RESNIC, en este momento no me acuerdo, pero probablemente la deducción de la ecuación de Hagen-Poiseuille está en el libro RESNIC de física. Para este caso solamente lo que necesitaríamos saber es que esta es la ecuación que se utiliza para el cálculo de caída de presión en lechos empacados. La ecuación de Blake-Coseni para flujo laminar, cuando las fracciones de vacío son menores de 0,5 y el diámetro del diámetro efectivo, o sea, hay un diámetro de partícula efectivo de sub p y el número de Reynolds es menor que 10, bueno, se utiliza esta ecuación, que es la de Blake-Coseni, que ya dijimos que es para Reynolds menores de 10, es decir, para esta zona, Blake-Coseni. Bueno, ahí tenemos, digamos, una... esto no es el factor de fricciones, sino es delta P. Me parece que yo acá me he equivocado, y esto es delta P. Entonces con Blake-Coseni podemos calcular la caída de presión. Con Ergun podemos calcularlo en un amplio rango, de hecho podemos calcularlo desde flujo reactante, que dijimos que el número de Reynolds menor que 10 es flujo reactante, hasta toda la zona de transición de 10 a la 3, Reynolds 10 a la 3, y para flujo turbulento utilizamos la ecuación de Berg-Plummer, que bueno, yo voy a buscar esta gráfica que no la encontré para colocarla acá, porque me parece muy muy importante que podamos tener esa gráfica, que es muy sencilla de utilizar, de tal manera que para sacar la caída de presión directamente calculamos el Reynolds y lo sacamos por gráfico, que es mucho más sencillo.